Bienvenidos a este segundo conversatorio sobre tecnología. Tenemos el agrado y el enorme placer de encontrarnos en esta oportunidad con la doctora Karen Borrazo. Buenas Karen tardes. es doctora en arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, es a su vez jefe de trabajos prácticos de la materia ergología y tecnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y su línea de trabajo principal es tanto la tafonomía lítica, que es lo que nos convoca ahora, como la tecnología y el estudio de los grupos cazadores-recolectores del extremo sur de Sudamérica. Bueno, hola Karen. Hola Marce, hola Hernán, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, Karen, entonces, una primera pregunta que, bueno, tiene que ver con eso, con tu línea de trabajo principal, es ¿cómo vos introducirías qué es la tafonomía lítica, ¿no? Es una pregunta muy básica, pero me parece que es importante por lo que vamos a ir desarrollando después. Sí, y es una pregunta importante y tampoco es menor, ¿no? En cuanto a la Sí. definición. Para mí una cosa importante para empezar a definir una tafonomía lítica es encontrar cuál es el centro de lo que define una tafonomía, ¿no? Independientemente del material que se trate. Y es que la tafonomía es este estudio de la formación de un registro fósil. Entonces, si entendemos que el registro arqueológico es un tipo específico de registro fósil, que en todo caso sintetiza la conducta hominina y los procesos de formación, es decir, eh, los, los agentes y su accionar, los agentes tafonómicos y su accionar sobre un conjunto de materiales, así como de la matriz y de las relaciones que se entablan entre ambos, ya sea entre los materiales y entre los materiales y la matriz. Entonces, una tafonomía lítica o el estudio tafonómico de materiales líticos sería el estudio de los procesos de formación que intervinieron en el componente lítico del registro arqueológico. Acá la cuestión es qué lapso de esa existencia de los artefactos líticos o del componente lítico es foco para la tafonomía, y es desde su salida del contexto arqueológico, desde el contexto sistémico, el de uso, la primera salida y el ingreso que hace esa pieza al contexto arqueológico. Entonces es desde ese momento hasta la recuperación arqueológica. Obviamente que desde ese momento hasta la recuperación arqueológica puede haber vueltas al ingreso al contexto sistémico de uso. Bueno, eso también forma parte de los estudios de la tafonomía. Por eso también me van a escuchar decir más de una vez que tafonomía lítica tecnológicamente informada y tecnología lítica tafonómicamente informada es a lo que deberíamos aspirar todos. No hay una concepción que debería escindir estas dos dimensiones que están hermanadas o sintetizadas en un artefacto lítico, ¿no? Entonces, eso por un lado, como una definición general, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es el foco del estudio de la tafonomía? Y después podemos preguntarnos, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hacemos tafonomía lítica? ¿Por qué es valioso, importante, informativo hacer estudios tafonómicos de artefactos líticos? Estas son preguntas que también, en parte, fuimos respondiendo con el tiempo, aunque mi acercamiento a la necesidad de un abordaje tafonómico no fue desde lo teórico, sino me pasó al revés, fue más desde lo empírico y la necesidad de resolver determinadas cuestiones que estaba viendo y que me quedaba corta con lo que tenía a la mano para analizar. Sentía que me estaba perdiendo de registrar información que podía servirme para entender al registro arqueológico. Y por eso fue que me empecé a interesar especialmente por encontrarle la mano a eso, y vi que no era la única, afortunadamente, y había mucha gente antes que yo que había estado dándole vueltas a ese tema,
y bueno, por ahí fuimos. Pero entonces el por qué, ¿no? Entonces, estos procesos, agentes tafonómicos que actúan sobre el registro arqueológico, matriz y componentes, en este caso los líticos en particular, tienen efectos. Y ahí está la cuestión. Tienen efectos, tienen impactos. Impactos que pueden ser tanto espaciales, es decir, que alteran o modifican o transforman o construyen, diría yo, porque el registro arqueológico es producto de, es una realidad que no es que es alterada por procesos de formación, sino que es eso lo que lo constituye como tal. Es un registro promediado, producto tanto de la actividad antrópica y de los procesos y agentes tafonómicos. Eso hace al registro arqueológico lo que es. No es un problema, que eso es algo que sí me parece que es muy importante que no perdamos nunca de vista, ¿no? Que es lo que es nuestro objeto de estudio. El registro arqueológico es nuestro objeto de estudio. Y estas son cosas que tienen que ver con las propiedades de nuestro objeto de estudio. Entonces, estos efectos, que son los imprints o las modificaciones introducidas, los aportes de estos procesos, son efectos espaciales y en la morfología también, de todos los elementos. Por eso también yo creo que es posible hacer estudios tafonómicos de cualquier tipo de elemento, de cualquier tipo de componente material, sea orgánico o inorgánico del registro. Entendida la tafonomía como les dije, ¿no? Escindiéndola de ese contenido o esa carga en lo orgánico original desde la paleontología, que digámoslo también, desde la paleontología hubo una expansión de los ámbitos de la tafonomía, ¿sí? Originalmente concebida para los restos óseos de vertebrados, digamos, se fue expandiendo también a otros tipos de registros, otro tipo de materiales también orgánicos, pero distintos. Entonces, me parece que si uno hace una definición como la que yo les planteaba, podemos inclusive plantear obviamente estudios tafonómicos de metales, de cerámica que los hay, digo, todo material es susceptible de ser analizado tafonómicamente y lo más lindo de todo esto, que no es solo por la susceptibilidad de ser analizado, es también ese material puede beneficiarse de la información que puede producir ese estudio tafonómico. El estudio que nosotros hacemos de esos materiales se beneficia, se enriquece con este nuevo input de información, que no es que viene a destruir nada de lo otro, sino a completarlo, ¿sí? Que eso también, a veces hay como esta mirada de como que el rol de la tafonomía es un rol de policía o como de corrector, ¿no? Como punitivo. En realidad es una contribución y yo lo que creo es que ayuda a que hagamos una mejor interpretación de los contextos y conjuntos materiales que analizamos, sean del material que sean. Karen, y cuando hablabas me interesó el punto, primero me interesa cómo estás, el abordaje que haces al registro arqueológico, y me interesa también resaltar tu propia creatividad con respecto a esto, porque cuando yo, por ejemplo, me formé en arqueología y estaban muy de moda los trabajos de Luan Wasnyder, Ebert, y los trabajos de distribuciones, ¿no? Arqueológicas, es como que se asumía cierta completa simetría entre el descarte arqueológico, contexto sistémico, y lo que vos te ibas a encontrar luego en una geoforma. Entonces vos tenías los modelos de distribución que uno esperaba que fácilmente no se hablaran de comportamiento. ¿Cómo te acercaste desafiando a esta visión tan de Pompeya, ¿no? que tenían estas visiones por ahí innovadoras, pero que carecían de esta mirada tafonómica espacial específicamente? Obviamente lo tecnológico también es importante, ¿no? Pero en este sentido que rescatabas vos. ¿Cómo te acercaste? ¿Qué antecedentes reconoces como primarios? Bueno, viste que esto de los procesos de el abordaje y la propuesta schifferiana de los procesos de formación del registro arqueológico, yo creo que es el marco general que puede
englobar a cualquiera de estas opciones, digo, la geoarqueología, todos nos podemos articular, creo yo, que es esa contribución a entender los procesos de formación, ¿no? En general, y esta segmentación entre contexto sistémico y arqueológico que para mí resulta tan operativa, independientemente de cosas, ¿no? Esto de rescatar el valor operativo de ciertas propuestas. De esto de lo espacial, un poco es, si vos me decís qué antecedentes, es un poco difícil, pero yo la verdad es que no me formé con la idea de que las cosas estaban donde habían sido depositadas. Yo creo que ahí mi problema es que, mi afortunada trayectoria por la facultad, vi tempranamente con personas que me instilaron que eso no era lo que había pasado, al menos la mayor parte de las veces, ¿no? Digo, que ocurra no quiere decir que sea la regla. Y en eso siempre reconozco a Christian Fabier Dubois, que era profesor, sigue siendo, pero en aquel entonces era un joven profesor de geología y geomorfología, y que con su apasionado interés por la geoarqueología nos convocaba por fuera de las clases a charlar, a leer bibliografía de esta nueva de geoarqueología que iba saliendo, a discutir, a pensar en casos concretos como llevarnos a Luján, ¿no? y leer los perfiles y pensar los procesos que estuvieron detrás de esos perfiles. Entonces, esto de proceso permanente, ¿no? Y el golpe de gracia me lo dio Luis, ¿para qué decirlo? Que lo conocí con posterioridad a Christian y fue definitivo, digamos. Entonces, tengo que reconocer que tuve mucha suerte en que di con docentes que me transmitieron esto, ¿no? Del cambio. Y después, con el tiempo, en esta misma, lidiar con qué tipo de contexto. Yo creo que también eso te marca mucho. Mi primer conjunto arqueológico, lítico que analicé, que yo estaba haciendo análisis tecnológico, ¿no? De un conjunto procedente de dunas. Bueno, acá Marcelito también, digamos, lidia con eso. Y te explota la cabeza. Las dunas explotan la cabeza. Es una realidad que tiene como dos cosas, no sé cómo lo logra, pero tiene la posibilidad de conservar al dedillo, a la Pompeya, si querés, y del otro lado transformar con una agresión como una topadora, ¿viste? Entonces, eso mismo lo encontrás en el lítico, que podés encontrar desde un lugar donde hay cosas re chiquititas que no esperarías encontrar en ningún otro lado, hasta encontrar los artefactos erosionados de una manera, abradidos, corracionados, que fue mi primer gran contacto con los líticos y que fue por ahí que entré a la tafonomía. Entonces vos ves eso y no podés evitar pensar qué le pasó a esto desde que dejó de ser usado por una persona, ¿no? Algo pasó acá en el medio, porque yo miro esta materia prima tallada y la miro con esto que tengo acá y yo veo que esto es un artefacto, pero la verdad que está retransformado. Entonces, ¿qué me está diciendo eso que transformó, que cambió, que generó este aspecto diferente en el lítico? Y bueno, tratar de capitalizar eso en información, ya ahí la posibilidad de pensar que las cosas estaban en su lugar a la Pompeya era difícil, ¿no? Porque vos veías esa violencia, esa energía reflejada en esos grados de redondeamiento de las aristas, los pulidos, ¿no? O grandes costras carbonáticas. Bueno, ¿qué están diciendo? Sin dudas, las cosas estaban modificadas. Entonces, poco me Claro, hacía pensar. esa violencia que te explota, yo la entiendo como los procesos morfogenéticos de las dunas. Claro, Claro. claro, claro. Y ahora, todo eso muy bien lo que vos dijiste, porque es eso mismo. Entonces, fíjate que al nivel del registro artefactual queda registro de Claro. esa morfodinamia. Entonces, ¿de qué manera los arqueólogos podemos tomar ventaja de eso? También sabemos que es variable y que depende de dónde interceptes y en qué momento de ese proceso, de ese devenir, que es otra palabra maravillosa para mí. Para mí las cosas
son procesos. Es decir, nosotros lidiamos con procesos. Aunque en una escala pueda parecer que este objeto es estático, es un proceso en sí mismo. Entonces, si consideramos que todo el tiempo hay cambio, que no es solamente el cambio un patrimonio del contexto sistémico, sino que también lo es del contexto arqueológico, y un cambio que es informativo, que es tan informativo o tan posible de extraer información de ahí como lo hacemos cuando interpretamos una serie técnica o una secuencia de reducción. Y ni hablar cuando los integramos. Se potencia lo que podemos aprender. Ahí quería hacer porque me acordé de una cosa, Hernán, que, bueno, cuando vos dijiste, claro, el caso de las dunas es algo como que te explota, digamos, ¿no? Porque es tan evidente. Yo me acuerdo que había empezado a trabajar en Costa más o menos en el 2004, también con Cristian, con Florencia, y venía trabajando no de una perspectiva tafonómica, sino de una perspectiva más tradicional, distribucional. Y cuando me acuerdo que leí tu trabajo del 2006, no sé si lo leí en el 2006, pero tu trabajo de la tafonomía en Duna, ¿no? Es más o menos de esa fecha, del 2006, en Intersecciones. Ahí dije, uy, hice todo mal. O, digamos, ¿por qué? Porque en realidad, digamos, sentí que mi agenda de trabajo no contemplaba eso ni en el momento ni a futuro. Entonces, un poco lo contestaste recién vos. Pero a veces es evidente que dentro de la agenda de trabajo debe estar, ¿no? la tafonomía lítica. Pero otras veces quizás no es evidente. Y entonces, vos, yo creo que ya sé más o menos tu respuesta, pero ¿qué lugar dentro de una agenda de trabajo que contemple la tafonomía lítica puede ser utilizada como una, digamos, introducirse ad hoc, o puede entrar después al avance de la investigación cuando aparece alguna discusión sobre, digamos, que tiene una índole o una dimensión tafonómica, o lo conveniente es que se articule desde el principio de la investigación, cosa que quizás en muchos casos no ocurre, ¿no? Bien, te entiendo la pregunta, y me parece que una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible, y por mí lo deseable es que se incorpore en el estado que sea, hoy por hoy que se incorpore. Eso para mí es algo que desearía. Después, en cuanto a lo perfecto, en el sentido de... Hay una cuestión acá, que es el rol de la tafonomía es, de alguna forma, entrar, poder generar caracterizaciones de los conjuntos que estamos estudiando en términos de su resolución. Yo hablaba antes, resolución, integridad, preservación, ¿no? Yo hablaba antes de esto de los efectos de los procesos tafonómicos, efectos que son de carácter espacial, de carácter morfológico. Cuando hablábamos de esto de la abrasión, bueno, es un efecto de transformación, de modificación morfológica. Pero hacer eso requiere que uno esté sensibilizado a que esto ocurre en el ambiente, a que el contexto en el que estoy trabajando ocurren procesos, qué tipo de procesos son, ¿no? Y cuáles tienen potencial de alterar los materiales en alguno de estos aspectos o no, porque también es cierto que uno debería considerar, pensando la tafonomía, no es como de una forma, un abordaje general, sino que hay que ajustarlo al ambiente con el que estás lidiando, ¿no? Digo, porque reconocer primero, una primera cosa sería reconocer estos potenciales agentes y estos grados de energía involucrados en la transformación, tanto lo que podemos observar hoy como lo que esté registrado que ocurrió en el pasado también, ¿no? Y ese registro proviene de espacios que no se restringen al contexto arqueológico. Esa es otra de las cosas que yo creo que cualquier tafónomo, cualquier persona que practica estudios tafonómicos sabe, ¿no? Que se aprende mucho del mirar el contexto no arqueológico para conocer cómo funciona y cómo funcionó ese entorno. Entonces,
una vez que uno tiene esa información, puede seleccionar qué variables utilizar. Ahora, si vos nunca te planteás mirar más allá de tu material, probablemente no tengas una pregunta. Y el gran problema es ahí, que es cuando uno después compara, ¿no? Uno analiza distintos conjuntos y los compara. Pero la cuestión es que la tafonomía tiene esta contribución que es hacer una especie de reconstrucción o de relatoría, de relatar cuáles fueron las condiciones en las que existieron cada uno de esos conjuntos. Condiciones que tuvieron un efecto en esto que le decía, sus propiedades espaciales y morfológicas. Si yo tengo conjuntos que tuvieron distintas historias, entonces sus propiedades fueron modificadas de manera distinta, ya ahí hay algo que no puedo factorear a la hora de comparar. Y ahí es el concepto de isotafonomía. Uno, a partir de un abordaje tafonómico, puede elegir qué muestra comparar con cuál, o qué pregunta hacerle a un conjunto arqueológico, y qué pregunta no, porque no está en la misma escala del conjunto que estoy analizando. Claro, yo exactamente eso, a preguntarte si en realidad, al desconocer la posibilidad de la tafonomía, vos no tenés una pregunta, o en realidad lo que podés llegar es a tener narrativas y conclusiones cerradas de tu registro. Porque me interesaba señalar específicamente este lugar que en los enfoques tafonómicos le dan a un poco echar luz sobre o medir o mesurar la incertidumbre y la ambigüedad. Contanos un poco de esto y del concepto de, por ahí, pseudo-artefactos. Yo le agregaría pseudo-sitios también, ¿no? Sí, claro, sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, para hablar de pseudoartefactos, una primera cosa es reconocer que hay alguien más que nosotros que puede hacer piezas que tengan propiedades, piezas líticas, digamos, vamos a hablar de pseudoartefactos líticos, ¿no? Porque también puede haber pseudoartefactos óseos, por supuesto. Pero en el caso del lítico, reconocer que existen pseudoartefactos es reconocer que existen procesos y agentes por fuera de los humanos y sus ancestros que son capaces de generar piezas similares a las que hacemos nosotros. Ahí ha habido una discusión como, bueno, en realidad, con un análisis detallado de las piezas, uno puede saber si es de origen natural o tafonómico o antrópico. Eso está bien hasta que entras en el territorio de los pseudoartefactos producidos por impacto y por presión, que es cuando entran los mismos mecanismos que usamos nosotros, pero aplicados por la naturaleza. Sí. Ahí se complica. Obviamente, como siempre digo, no hay proceso natural que pueda hacer una punta de proyectil apedunculada, ver 4, no, desde ya que no. Pero sabemos muy bien que una gran parte, por lo menos del componente lítico que nosotros regularmente analizamos, no está compuesto por eso, sino por otros, desde desechos hasta instrumentos que no tienen una formatización muy compleja, ¿no? Entonces ahí es donde se nos da este solapamiento de forma morfológico que es difícil de entrar para mí, y es la conclusión a la que ha llegado a partir del uso de recursos actualistas, que no se puede diferenciar analizando tecnomorfológicamente una Alaska si fue producida por un proceso natural o por un humano. ¿Sí? Es decir, no hay rasgos de forma diagnósticos en este tipo de lascas, como digo, lascas, un filo retocado, ¿no? Pueden ser producidos por caídas de rocas, por pisoteo, ¿sí? Entonces, el pseudoartefacto es eso, es el que es un pseudomorfo de un artefacto arqueológico, pero en el cual no participó un humano ni por al lado, salvo el arqueólogo que se lo come, digamos. Entonces, Karen, déjame preguntarte algo porque entonces vos desconfiarías de esta idea de que hay planes mentales que se expresan en morfologías de artefactos y que eso nos llevaría probablemente a discutir probable origen antrópico para algunos artefactos que encontramos. ¿Desconfiarías de esto o no? Yo no sé si de los planes, digamos, desconfiaría del que propone que hay planes en artefactos, en piezas que pueden ser producidas
digamos, si yo tengo ejemplos experimentales de caídas por procesos tafonómicos que generan una forma y alguien dice que esa forma responde a un plan mental, yo le voy a decir, bueno, de la misma manera que vos podés proponer eso, yo te digo con esta evidencia que esto pudo ser producido. Entonces, no nos podemos quedar para desempatar, para producir conocimiento, no nos podemos quedar en la posición de, bueno, yo quien pienso esto y vos esto. No, vayamos al contexto y veamos cuál de las dos opciones es viable, porque puede ocurrir que si este artefacto que yo te digo, que tiene la morfología comparable a la que yo produje por caída de rocas, ocurre en una duna, sin dudas la hipótesis antrópica tiene peso y la hipótesis tafonómica pierde relevancia en ese contexto, donde no hay condiciones adecuadas para que se produzca fractura natural de rocas. No hay rocas que caigan sobre rocas, digamos, tiene que haber, hay un requisito para que ocurra este proceso tafonómico también, al igual que lo hay para el antrópico. Pero sin probar eso, y yo creo que esa es nuestro mayor, es el mayor talón de Aquiles en muchas de las discusiones de estas tecnologías tempranas. A eso, y por ahí, porque mi pregunta ahora que seguía es esto, porque se derivan lógicamente las implicancias de un acercamiento de tafonomía lítica y tafonomía en general, ¿no? Al conocimiento el poblamiento temprano como proceso de escala grande, escala arqueológica, que puede tener señal arqueológica de idas y vueltas, ¿no? Como de esta idea de Luis Borrero de procesos que pueden durar mucho en el tiempo y otros que pueden acotarse en tiempo corto. ¿Y cómo lo ves vos entonces? La contribución de esta perspectiva al problema más general del poblamiento, ¿no? Y de distinguir patrones. Bueno, para mí el poblamiento de América es, por un lado, un tema fascinante, ¿no? Es un tema en el que para nuestra disciplina es el desafío y es la posibilidad de poner toda la batería de lo que hemos aprendido en todas partes del mundo para avanzar en ese tema. Ahora, también es la arena donde ocurren cosas que trascienden el ámbito exclusivamente, digamos, metodológico, ¿sí? O teórico, sino que hay otros factores como éticos, me parece, y hasta diría psicológicos. Independientemente de esos factores en donde la tafonomía lítica poco tiene que hacer en el ámbito ético y en el ámbito psicológico, sí creo en el ámbito ético que es una deuda que tenemos todos con al menos plantear un poco mejor en qué momento es que decidimos transmitir a la sociedad en su conjunto saberes producidos en el marco de nuestra comunidad. Cuando esos saberes no tienen el aval o el acuerdo de la comunidad arqueológica y lo saltamos el límite de la discusión disciplinar, que es súper válido, nosotros podemos juntarnos y discutir y plantear las ideas. Ahora, cuando decidimos trascender eso y comunicarlo al público todo, tenemos que también pensar en la responsabilidad que tenemos de si ese conocimiento, esa idea que se está compartiendo no es un conocimiento que tiene el adecuado aval de nuestra comunidad. Y sabemos muy bien que cuando eso pasa a ser de la sociedad y es tomado como cientistas sociales, sabemos muy bien que es muy difícil después volver el barrilete, ¿no? Que cuando entra en estos mecanismos de adopción y de transmisión de la información, lo hemos visto sin ir muy lejos, cuánto tiempo llevó volver atrás o revisar críticamente cosas como el Día de la Raza, aun cuando la antropología había hecho camino en ese tema, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado es una cuestión ética, que no la restrinjo a nuestra esfera, también está pasando a nivel de las publicaciones en espacios muy prestigiosos como Science o Nature, donde se publican cosas que realmente requieren todavía mucho trabajo y sabemos muy bien que eso es una ventana al mundo, ¿no? Entonces, por ese lado, eso me preocupa y creo que ahí la tafonomía lítica tiene poco que hacer.
Ahora, desde el punto de vista de la investigación arqueológica, yo creo que la tafonomía lítica o el estudio tafonómico y geoarqueológico también de todos estos contextos, con una preocupación en querer saber qué es lo que ocurrió acá, sería muy útil. Sería muy útil para muchos contextos. Es decir, conocer cuál es la dinámica, la disponibilidad de rocas, ¿no? Cómo están vinculados los espacios que tienen rocas con las excavaciones, cuál es, sin ir más lejos, esto mismo también es necesario en contextos que no son de estos tempranos con fechados que se van de lo que es aceptado. Ojo, que para mí, y esto también es algo que quiero destacar, revisar la composición y la formación de los conjuntos líticos en conjuntos que tienen fechados de 5.000 años, en ambientes que son particularmente adecuados para la producción de pseudoartefactos, es una necesidad. Es decir, para mí es tan importante como en eso del poblamiento, no es que tenga una predilección por una u otra, es necesario en los dos. Claro. Y en el caso concreto del poblamiento, primero hay que empezar a romper esa idea de que la presencia de una forma en un lítico es presencia de cultura. Entonces, me parece que tenemos que reconocer que la naturaleza produce estas formas y entonces dudar, no asumir de entrada cuando doy con algo que parece un artefacto, asumir que es un artefacto. Y más en este tipo de contextos, debería ser el primero ser nosotros mismos los escépticos, ¿no? De decir, bueno, momento, ¿esto en qué nivel está? ¿Cómo es la matriz? ¿Cómo era acá el alero? ¿Sí? Deberíamos hacerlo en la pregunta natural, no enseguida pensar que el poblamiento fue más temprano. Lo que no quiere decir que no crea que no fue más temprano. Yo realmente no tengo una posición tomada al respecto, no tengo una predilección tampoco. Es decir, no es que realmente no quiero que pase de los 15.000 años. No, yo quiero que nuestro conocimiento avance. Lo que no puedo admitir es que en estas investigaciones no se capitalice todo lo que quienes nos antecedieron en el tiempo, en la disciplina, aportaron desde lo metodológico, desde las investigaciones. No podemos volver, se supone que esto es una espiral y nosotros construimos nuestras prácticas capitalizando lo que pasó antes, lo que aportaron antes nuestros colegas. Y yo creo que lo que ocurre en muchas de estas cosas, al querer plantearlo en términos futbolísticos, es que no se hacen las cosas que se deberían hacer, que son las evaluaciones para las que existen tantos antecedentes en el mundo y que se han hecho, digamos, desde consideraciones que tienen que ver con ambiente, como consideraciones que tienen que ver con esto que les digo, desde experimentaciones, las materias primas, disponibilidad, moverse fuera del lugar donde estoy excavando. Sí, y también la disponibilidad de animales productores de artefactos. Por ejemplo, los monitos. Claro, los monitos haciendo lascas y usándolas, ¿no? Pero claro. Y en ese sentido, vos no le atribuís ningún tipo de lectura en particular a la existencia de pseudoartefactos, pero me decías que a los sitios sí, ¿no? Como indagar en términos de sitios, llevar la discusión a sitios o entendí mal la cuestión. No sé, sitios, no sé, para mí el sitio es un lugar, ¿sí? Un lugar que en realidad, dependiendo de qué situación sea, puede tener límites más claros, como puede ser dentro de una cueva, pero si no, es un lugar, es un espacio. Después, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la relevancia conductual de ese sitio arqueológico? ¿No? Como la cuestión esta de decir, bueno, lo que yo veo hoy no lo puedo pensar como la unidad de conducta de determinados momentos. Digamos, yo no hago ese tipo de extrapolaciones. Para mí sitio es un espacio, pero no necesariamente una unidad de conducta. También gracias a las dunas me quedó claro de que eso no es así. Cuando teníamos dos
grandes holladas con materiales, le habíamos puesto nombres, las investigamos independientemente, etc. Vino un viento y resulta que era todo una sola cosa. Digo, esto del también isomorfismo entre realidades arqueológicas presentes y Claro. las conductuales o las de uso pasado, ¿no? Funcionales en el pasado. Claro, claro, claro. Sí, y yo finalmente tendría para preguntarte que si podías contarnos alguna pregunta en particular que hayas resuelto con la taxonomía, y cosa que seguramente nos van a ver alumnos, o sea, cada pieza de lo que discutís, de lo que dijiste acá es muy valiosa, ¿no? Pero ¿qué le podés contar a ellos específicamente con respecto a esto, ¿no? A resolver problemas. Bueno, les voy a contar la más reciente, y para mostrarles también de cómo uno puede encontrar la respuesta inesperada, diría yo. En Chubut, en el sitio Casa de Piedra Rosselló, iniciamos un proyecto con Analía Castro, que es un contexto muy particular, muy adecuado para explorar esto que les decía yo sobre la generación natural de pseudoartefactos. Ahí es por caída de rocas. Para situarlo brevemente, el alero está excavado, está erosionado en una matriz que tiene un sílice de muy buena calidad incorporado como pequeños nódulos, ¿no? Son sectores más silicificados y por lo tanto es de buena calidad. Es la materia prima dominante en el conjunto arqueológico, ¿sí? Tecnológico, el conjunto artefactual recuperado en el sitio. Entonces, el proyecto fue, bueno, exploremos la producción de pseudoartefactos dentro de este alero, ¿no? Donde están seteadas las condiciones adecuadas para la producción de pseudoartefactos. Tengo roca disponible en el techo que se va erosionando y cae, otras rocas disponibles en superficie que pueden ser impactadas, y después, por supuesto, típico animales también que se refugian dentro de la cueva, etc. Entonces, digamos, era como el escenario perfecto para evaluar esto. A la vez, desde el punto de vista arqueológico, es un contexto que tiene ocupaciones desde el Holoceno temprano, pero desde ese mismo Holoceno temprano ya aparecen materias primas alóctonas, en particular obsidianas. Entonces, era un contexto en donde, digamos, no era un problema, por eso les digo, no era un problema el poblamiento temprano, no, la ocupación temprano, no, está ahí, y la cuestión era cuánto de ese conjunto artefactual podía ser producto de la mecánica tafonómica del sitio, ¿no? Y en todo caso eso podía estar obliterando la señal arqueológica, es decir, podíamos pensar que había habido más actividades, más gente, ¿no? Y bueno, hicimos una serie de estudios actualísticos, dentro de los cuales estaban estudios experimentales que hicimos en laboratorio y que hicimos en el sitio, sobre todo para ver, bueno, con ya esto que les decía yo, ¿no? Usando y ajustando todo al contexto, usando la materia prima disponible ahí, las alturas máximas disponibles a la superficie, las alturas mínimas disponibles de la superficie al techo del alero, para evaluar efectivamente cuál es la masa, digamos, y si eso era suficiente para la producción de pseudoartefactos. Usando también cuáles son los tamaños disponibles de clastos caídos, porque podían ser cositas muy chiquitas, entonces esas no tienen potencial para producir cambios de estos que estamos hablando, de, por ejemplo, de extracción de lascas o formatización de bordes. Entonces hicimos toda la serie experimental, recogimos todos los clastos también en la estratigrafía, hicimos específicamente esto también. Obviamente demandó actividades dirigidas a responder esta pregunta tafonómica, ¿no? La recolección de los clastos, todos los clastos y pesado de la misma secuencia estratigráfica para la que teníamos los materiales arqueológicos y los fechados, y lo que encontramos era que efectivamente se podían producir pseudoartefactos. Hemos obtenido lascas, hemos obtenido filos largos retocados, hemos obtenido muescas, denticulados, digamos, todo eso se produjo usando simplemente la materia prima, impacto, caída, y con las distancias disponibles en el lugar. Ahora la pregunta era después ver si, tomando los clastos caídos registrados en la estratigrafía,
podíamos calibrar, medir cuánto podía haberse producido de estos pseudoartefactos a lo largo del tiempo, de estos 8.000 años, ¿sí? Para eso teníamos calibrado cuál era el efecto de piezas con determinado peso y cruzamos la experimentación con estos datos de los clastos, que asumíamos que un clasto es una caída, es un golpe, no rebota, así que es un solo golpe, y de ahí asumíamos que los que estaban ahí eran los que habían caído. La realidad es que encontramos que, haciendo cálculos de tasa y todo, realmente son muy pocos los pseudoartefactos que pueden haberse incorporado a lo largo de esta estratigrafía. Sin embargo, de forma constante, ¿no? Pero acá el punto es que en los niveles más bajos, o donde la frecuencia artefactual cae, la frecuencia representada por los pseudoartefactos es superior. Entonces uno puede encontrarse en una situación en donde, no es el caso de este que estoy diciendo, pero digo, es lo que tenemos que pensar. Sí, que cuando cae la frecuencia artefactual, el aporte pseudoartefactual es mayor. Entonces el impacto en la interpretación arqueológica del componente pseudoartefactual es mayor. Aumenta el ruido de fondo. Exactamente, este es el ruido de fondo. El ruido de fondo es estos pseudoartefactos que están produciéndose. Es un fenómeno que ocurre, pero fíjense que de esta manera lo calibramos. Permitime entonces pensar que quizás si yo le doy más tiempo a este proceso, mi tasa de ruido va a ser más grande. Entonces, pensando en los sitios, sigo pensando en el poblamiento, perdóname que Sí, todo tiene que ver con la tasa de sedimentación también, Hernán. Claro. Yo acá tenía una tasa de sedimentación, pero si yo estoy en un contexto en donde la sedimentación es menor, la densidad que va a haber de estos... Pensá que desde el momento en que quedan más tiempo en superficie y están potencialmente durante más tiempo pueden recibir impactos. Entonces, porque eso es el juego acá. El juego es sedimentación versus caída de rocas. Acá había una... Entonces, es variable, ¿viste? Pero me parece que entrándole por ese lado hasta podemos llegar a concluir, bueno, en realidad esto ocurre, pero no tiene una importancia que pueda obliterar los patrones tecnológicos. La conexión. Bueno, Karen, desde ya que te queremos agradecer mucho, y bueno, espero que más adelante podamos volver a charlar sobre el tema. ¿Algún mensaje que quisiera dar? ¿Algún concepto que quisiera? El mensaje es que cuanto más nos sensibilicemos a los procesos no culturales, mejor va a ser nuestra interpretación del contexto arqueológico. Necesitamos de las dos cosas, no de una o la otra, sino de ambas. Y me parece que ahí es donde podemos realmente liberar la información que está disponible en el registro. Eso nomás. Y integrar, en este caso de la tafonomía lítica, integrar estudios tecnológicos y tafonómicos, y al revés también, no la tafonomía in vacuo, la tafonomía tiene que interactuar con la tecnología. Bueno, muchas gracias.